Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este primer episodio en este podcast de tecnología en el cual hoy hablaremos de las carreras de tecnología y para eso tenemos un invitado muy especial en el cual nos contará un poco de su experiencia y con experiencia de un servidor vamos a ver el contraste entre una época y otra de las carreras de tecnología. por la invitación. Estaba deseoso de ver cómo se hace un podcast. Es la primera vez que voy a hacer uno y es lo que mencionabas, a pesar de trabajar en temas de tecnología, las generaciones somos distintas y tenemos distintos gustos y vamos viendo los nuevos avances, las nuevas cosas que van evolucionando la tecnología como algunas generaciones las vemos con miedo, ¿no? Por ejemplo, este tema de los podcasts, pues para mí es nuevo y tú me estabas explicando el otro día que querías hacer uno. Bueno, aquí estamos para platicar, una charla amena, una charla ahorita tarde, noche, para tu audiencia que nos va a escuchar el día de mañana y cuando lo subas. eh, Espero que les guste y que pueda servirles los buenos consejos que tenemos nosotros en nuestro trabajo día a día, ¿no? Así es. Bueno, para abrir la charla me gustaría empezar con una pregunta de experiencia. O sea, tú cuando entraste a la universidad ya tenías claro que ibas a estudiar tu carrera, fue un proceso de debate interno. ¿Y cómo fue ya tu experiencia como tal a lo largo de los 4 o 5 años de carrera que tuviste? Mira, fue algo fortuito, o sea, no lo planeé como hoy día veo que muchos chavos planean y luego planean su carrera y van cambiando porque no les gustó algo y seguramente en mi generación, en mis épocas también lo había. Tampoco soy tan viejo, tengo 40 años ahorita, pero sí seguramente hoy día los chavos en carreras de tecnología tienen más herramientas al alcance, más bondades, mismo YouTube que los podcasts que tienen a la disponibilidad de un solo clic un montón de herramientas para aprender y para que puedan evolucionar muy rápido, no como nosotros, que como mencionas, somos de otra generación. En mi caso, te digo, yo estudié en un Cebetis, así se le llamaba, así se le llama ese tipo de preparatorias que son bachilleratos, están aquí en toda la República, no sé si las conozcas, Sí, creo que sí. si las conoces. Bueno, yo estudié en un Cebetis y ahí tomé una carrera, porque en mi Cebetis en ese momento había tres carreras. Había una carrera que era turismo, pues te imaginas meterte turismo, ¿no? Había una que era máquinas y herramientas y pues yo no me consideraba, creo, tan rudo. Y había una que era técnico en computación. Y dije, pues vamos a explorar qué es esta onda de técnico en computación, ¿no? Ok. Era por allá del año 97, o sea, 1997, imagínate. Y pues prácticamente eh, las herramientas que existían en un aula de computación, eh, la infraestructura que tenían ese tipo de escuelas para poner a, no sé, 40 alumnos en un aula, pues era de a veces tres alumnos por máquina o dos alumnos por máquina, ¿no? Por computadora. Y no sé si te acuerdas que el otro día platicábamos de las computadoras Alaska y ese tipo de computadoras que eran las que tenían este tipo de... Me eran las imagino más baratas. que todavía eran las que aceptaban el disquete, ¿no? Esas. A mí me tocó el disquete de 1 y cacho, algo así, no me acuerdo ni cuánto podías, cuánto era su capacidad, pero obviamente pues no, hoy día no le cabe ni una foto de un celular de smartphone, ¿no? O sea, era una capacidad muy limitada y obviamente pues también los archivos en fotografías eran unos tamaños muy pequeños, ¿no? A un disquete de eso le cabía, ponle que 10 fotos. Entonces, imagínate la calidad de las fotos para que pudieran caber en un mega de información. En las máquinas todavía me tocó esa versión de disquetes, ya estaban llegando los CD-ROOMs eh, en, en el mercado, pero
pues me cuentan los anteriores a mí que también había los discos flexibles, lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Ujú. Sí, entonces ya estando en el CBTIS, pues me toca que nos dan materias un poquito más enfocadas a programación, enfocadas a base de datos. Por ejemplo, te voy a mencionar, alguno de tus oyentes conoce o ha escuchado D-Base o ha escuchado Fox Pro, no el canal de deporte, sino era un programa, ¿no? Y después ya venían los que vinieron a ser los predecesores de los Visual, ¿no? De Visual Basic, por ejemplo, que ya era más orientado a objetos, pero en aquel entonces los desarrollos o el código que tirabas era todo en base a algo muy rústico, ¿no? Las pantallas negras, que ahorita ya es un hobby tenerlas, antes las pantallas negras pues era lo único que había para programar, ¿no? Tú ponías tu código con colorcitos azules y amarillos y blancos y era así como que, wow, qué padre se ve, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando estaba en la prepa también estuve en un CONALEP, que es una preparatoria aquí en México que te ofrece carrera técnica. Creo que el CEBETIS también, ¿verdad? Sí, son muy parecidos. Y sí me tocó el Visual Fox Pro con el icono del lobito. Entonces, afortunadamente ahí, cuando yo entré, sí nos tocaba ya nos tocó de las computadoras un poco más modernas, de esas que no tenían la pantalla, la caja en la parte de atrás. Uh-huh. Pero sí también fue como una buena introducción hacia lo que fue la informática y la programación, ya que en esa prepa en particular en donde yo estudié sentí que era muchísimo más pesado que ya cuando estudié la carrera, pero bueno, igual ahorita platicamos de eso. Entonces, ¿tú sientes que fue un motivador haber estudiado eso para posterior entrar a tu carrera universitaria? Sí, correcto, sí, siento que fue algo así y también, como te digo, prácticamente fue algo fortuito porque pues ya estaba ahí, ¿no? O sea, estaba estudiando en una prepa que quedaba yo creo que a 2 colonias de donde yo vivía, entonces era lo más cerquita que tenía y creo que fue por esa necesidad que me inscribí ahí a esa preparatoria, a ese CEBETIS y pues tenía que escoger una carrera técnica, ¿no? Como bien lo dices, en el CONALEP seguramente, aparte de tu bachillerato, escogías una carrera técnica. Entonces, pues como te digo, en el CEBETIS pues había 3 y la que más me llamó la atención de las 3 pues fue las computadoras. En el caso de lo que mencionas de las diferencias de computadoras, no sé si a ti te pasó, pero a mí, imagínate el año 97, yo cuando llegué ahí, yo no había agarrado una computadora, yo había agarrado una máquina de escribir, y si eras, como dice Franco Escamilla, un poquito de caché, pues habías agarrado una máquina de escribir Olivetti, una eléctrica, ¿no? Pero yo no había agarrado una computadora, yo no había encendido una computadora. No sé si tú cuando llegaste a la prepa, el primer día al aula de computación, al laboratorio de computación le llamaban, ¿no? Sí. Si llegaste y tenías miedo en encenderla, o tú ya habías llegado habiendo usado una computadora, en tu caso. Fíjate que ya había llegado sabiendo prender una, porque un tío nos había regalado una, pero de las primeritas, de esas que tenían Windows 95 todavía. Ya, Se tardaban como una hora en iniciar. Pero al principio sí era yo de esperarme a ver qué dice el profe, así de que el profe fuera y de uno por uno a ver, aquí se le pica para aprenderla y para apagarla también, para no estar con ese temor de descomponerla. Bueno, yo me acuerdo que esa primera impresión, ese encuentro entre una computadora y yo, se oye medio chistoso, pero es un parteaguas en mi vida porque pues prácticamente me he dedicado a trabajar en esto de la programación después de que terminé la escuela y sí parece chistoso, pero sí recuerdo ese momento que cuando dijo el profesor, a ver, enciendan su computadora, el cuate que estaba conmigo y yo nos miramos uno al otro y a ver quién le pica, no, pues no la vayas a descomponer tú, mejor dale tú y al final no recuerdo quién prendió la computadora, pero sí buscamos ahí un botón, dónde se encendía la máquina. Sí, fue
Yo creo que los que nos dedicamos a esto actualmente sí recordamos nuestro primer encuentro con una computadora, nuestra primera vez con una computadora. Nuestra primera vez con una compu, ¿no? Sí, es correcto. Y la primera vez que tuviste una computadora en tu casa, seguramente también la acuerdas que, bueno, dices que tu tío te regaló una, ¿no? Sí, pero ya posteriormente como no funcionaba bien, la regalamos y en la preparatoria ya creo que la primera parte de los 3 años no tenía, o sea, yo iba a un ciber y ahí pagaba mi hora y terminaba toda la tarea del día en una hora. Porque esa era otra. O sea, tú podías tener una computadora en tu casa. No, seguramente a ti no te pasó o no te acuerdas de eso. Pero los teléfonos de casa, las líneas locales, servían para conectarte vía tu módem de tu computadora de escritorio a internet. Entonces usabas el recibo de teléfono de tu mamá y te llegaban Sí, llamadas, 1000 llamadas al fin de mes porque pues se conectaba y se desconectaba. Tenía un sonido muy peculiar ese modem. Y yo me acuerdo que sí, o sea, tenías tu computadora, pero tenías que imprimir un trabajo, pues no podías imprimirlo en tu casa porque no tenías impresora, ¿no? O tenías que investigar algo y tu internet era demasiado lento, pues te ibas a un cibercafé y ahí en el cibercafé pues era un poquito más robusto, ya te traías tu información, la guardabas en un disquete, o no había USBs, o sea, la guardabas en algo así que donde cupiera la información y luego ya te la traías a tu computadora para poder trabajarla, ya lo que le quisieras poner, ¿no? Y después regresabas al ciber a imprimir tu trabajo, porque en aquel entonces pues no mandabas nada, y ahorita que está la pandemia, por ejemplo, pues toda la gente, los estudiantes nuevos, actuales, mandan su trabajo por internet, ¿no? Mandan por correo electrónico y se conectan vía conferencias, pero en aquel entonces pues era todo en papel, todavía, aunque estuviéramos estudiando algo de tecnología, era todo en papel. sí, igual creo que, o sea, en parte ha sido bueno y en parte malo porque el internet también abrió una brecha en cuanto a facilidad, o sea, demasiada facilidad que empezó la ola del copiar y pegar y ya tenías tu tarea lista, o sea, ni siquiera te dabas la oportunidad de leerla, o sea, así como la imprimías, la entregabas en la escuela. Sí, sí, ese también fue pero bueno, no sé si sea un problema. Decía un jefe mío, el buen Javier Morcacho, si me escucha, ahí luego en aquel trabajo fue uno de mis primeros trabajos donde empecé a trabajar en temas de páginas web y temas de diseño. Y decía él, eh, este, hay que saber copiar y pegar. O sea, también copiar y pegar es un arte porque tú tienes que saber cómo hacerlo. Y el otro día platicaba contigo donde decías, no es cierto, no platicaba contigo, estaba viendo uno de tus videos donde decías que tú recomendabas que antes de copiar, primero vieras el código. Fíjate, para que veas que sigo tu canal, ¿eh? Que vieras, que tú estudiaras el código para que sepas qué significa cada línea, qué hace cada línea de código, ¿no? Entonces, eh, obviamente coincido contigo, ese es uno de los grandes consejos de la programación. Estoy, digamos que adentrándome en ese video, pero ya cuando estás en un nivel de programación donde ya te consideras un poco más veloz o un poco más diestro, también usas la de copiar y pegar. Esa también es muy válida cuando tienes que adaptar velocidades rápidas de un proyecto, ¿no? Pero sabes cómo corregirlo. O sea, dices, voy a copiar esto porque sé que es lo que voy a copiar, pero si algo falla o algo tengo que agregarle o quitarle, también sé meterme dentro de las entrañas del código para modificarlo. Y sí, seguramente muchos chavos usaron la de copiar y pegar y no aprendieron nada. Ojalá, como nosotros en programación lo usamos, pues muchos chavos también hubieran aprendido como te digo, esos comentarios que me daba este jefe que tuve y que creo que hasta el día de hoy me acuerdo de esa frase porque sí me ha servido bastante también. Obviamente aprendes y luego ya copias y pegas, reutilizamos mucho código nosotros los programadores. Así es. Sí, como bien mencionas, ya teniendo ya un nivel más avanzado, ya
tienes más confianza en cuanto a ese tipo de acciones. Copiar y pegar. Así es. Y Fíjate, pues, sí. perdón, ya decía del Cebetis. Uh-huh. Cuando acabé el Cebetis, pues ya estoy adentrado en la charla y me estoy acordando. Ahí a una colonia del Cebetis, o del bachillerato, una universidad de aquí en Monterrey, que se llamaba, no sé si todavía existe, se llama Alfonso Reyes, abrió una sucursal a una colonia de donde estaba el Cebetis. Entonces, digamos que era la prepa más cerquita que había en ese entonces, para no irme hasta el municipio de San Nicolás. Yo vivo todavía en un municipio que se llama Escobedo, General Escobedo, Nuevo León, y está dentro del área metropolitana de Monterrey. Entonces, digamos que dije, bueno, pues me queda cerquita. Yo ya estaba trabajando y pues ahí ganaba un sueldito. Entonces dije, bueno, puedo estudiar con estos cuates de noche y puedo seguir trabajando de día, entonces puedo pagarme la escuela. Entonces ya me fui a preguntar a ver qué es lo que había ahí, y resulta que de mis compañeros de generación, los que venían saliendo del Cebetis conmigo, entraron ahí a la misma carrera que entré yo. Entraron no sé si 4 o 5 personas: Roberto, Miguel, Charlie y Anselmo, eran 4. Entonces, pues ellos ya estaban inscritos y como que me motivaron. Por eso digo que fue algo fortuito, porque yo iba nada más como a investigar qué había ahí, ¿no? Y cuando ya me di cuenta que estaban ahí, pues dije, déjame inscribo, pues total, si no fructifico aquí, pues me regreso y busco algo en la uni. Porque en el tema de los Cebetis en aquel entonces, los Cebetis, como el CONALEP, no sé si en un punto eran foráneos, entonces te cobraban una cuota que le llamaban de foráneo, donde era algo caro poder pagar de inicio la universidad. Entonces preferías buscar algo privado, aunque de inicio pagaras más caro tu mensualidad, pero pues era como que lo que tenías en la bolsa, ¿no? En ese momento. Okay. Entonces ahí pues entré a Alfonso Reyes. Y el Alfonso Reyes, de hecho, al inicio de la charla me dijiste ingeniero. Yo no soy ingeniero, soy licenciado en informática, porque era lo que había. Estos cuates tenían contador público, licenciado en administración de empresas, tenían leyes, creo, y tenían licenciado en informática, que originalmente eran todas las materias de tronco común. O sea, tú compartías materias con contadores, finanzas, que a los programadores las finanzas o las matemáticas, no es que se nos compliquen, pero no es nuestro fuerte. Entonces a veces tienes que machetearle bastante para aprender ese tipo de materias. Y luego estaban los LAES, o los administradores, que prácticamente también tenían muchas materias de ese tipo, ¿no? Y a los días, la escuela esta pues les daba materias de HTML o algo muy básico, ¿no? O sea, creo que lo más avanzado que nos dieron de programación era Visual Basic. O sea, imagínate la calidad de la carrera, ¿no? Vale. ¿Cómo ves? Sí, a veces uno tiene que adaptarse a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, yo cuando estaba ya por terminar, más bien por entrar a la universidad, yo ya no quería estudiar informática. Yo en la prepa ahí sentía demasiada presión, porque tenía la particularidad de que si sacabas un 7, no, más bien que si reprobabas una materia te daban de baja, y el mínimo para pasar era 7. Entonces sí me sentía así como que muy muy presionado, y en las materias que me iba peor eran en las de la carrera. O sea, programación, análisis de requerimientos. Y decía, no, yo ya no quiero estudiar eso. Y ya me puse a escoger carrera, pero estaba así como que sin rumbo, queriendo estudiar mercadotecnia, diseño gráfico, administración de empresas también. Y ahí Caray, fue. pero ¿en qué punto sentiste que era lo tuyo? Porque yo sí me acuerdo que yo, desde que nos dieron esas materias, yo era muy bueno para esas materias. O sea, yo sí me sentía a gusto con todas desde el Cebetis, me sentía a gusto con las que eran una basita de datos o que era un algoritmo, y yo lo hacía y quedaba exento a veces. ¿Y en qué momento tú te dijiste, a ver, esto es lo mío? Porque si estabas batallando, pues a lo mejor por eso decías, no, pues ya no quiero aquí, ¿no? Sí, de plano, no sé si fue
los maestros o la dificultad que yo sentí en ese momento como tal. Pero ya mi papá me orientó a que tenía que escoger algo relacionado, porque él me decía que yo ya tenía un perfil técnico en esa rama, porque yo le decía que quería estudiar como ingeniería automotriz o en las otras carreras. Uh-huh. Y él me dijo que yo ya tenía un perfil técnico. Yo en ese momento pues yo no le hice caso, y total que terminé escogiendo en una universidad. Apliqué para informática y de segunda opción mercadotecnia. Dije, ya en la que quede. Y en otra universidad ya mucho más lejos escogí nada más informática. Uh-huh. Y quedé en las dos, pero igual ahí por orientación de mi papá me dijo que había una que nos quedaba más cerca, ¿no? O sea, solamente tomabas un camión y ya llegabas a la universidad. Y en la otra tenía que tomar 2 camiones, uno que me llevara al centro y del centro que me llevara a la otra universidad. ¿Tú vivías en Aguascalientes en ese momento? Sí, en ese momento sí, vivía en Aguascalientes. Uh-huh. Entonces, total que ya en los primeros semestres, bueno, el primero y el segundo se me hicieron como que muy fáciles, y yo sentí como que un bajón de presión muy notable, porque en las universidades se daba lo de que tenías más oportunidades, o sea que si reprobabas una materia pues podías recursarla después, ¿no? Uh-huh. Entonces la presión era diferente de la preparatoria, que reprobabas una y pues ya te dan de baja, ¿no? Ya. A mí me pasó en la Alfonso Reyes que yo no había reprobado materias. Yo era un nercito, ¿no? Y cuando estaba por concluir la carrera de licenciado en informática, me tocó tropezarme con materias que no era lo mío, y estaba a punto de dejar, acá eran segundas, terceras oportunidades, y en tercera tenías que repetir el tetramestre. Y yo me acuerdo que leyes y una finanzas, algunas de esas materias me las llevé a terceras. O sea, sí, definitivamente estuvo muy drástico, y yo me agüitaba. O sea, sí te frustrabas, porque decías, pues es que yo no voy para acá y esto no es lo mío, pero pues tengo que pasarlo, ¿no? Y me acuerdo que el último examen de leyes, pues yo cuando lo vi, yo dije, no, este examen está bien difícil. Ya ves que llegas a un examen y tú lo ves y tú dices, está fácil o está difícil. Tú sabes si vas a pasar o no. O sea, tú ya sabes si tienes ahí un 7, un 8 o hasta un 10, ¿no? Y yo lo vi y dije, no, ya caminé aquí, ya me voy a reprobar el curso de esta y tengo que aventarme otros 4 meses en esta materia. Pero fíjate que no, afortunadamente pasé esa materia. No sé si el maestro se apiadó de mí o bajó un ángel del cielo y cambió las calificaciones, pero yo pasé esa materia. Cuando fui a checar calificaciones ya había aprobado esa materia, y fue la única que se me atravesó en el camino. Batallé bastante con esas materias. Vale, entonces tu coco eran las otras carreras, las otras materias que digan. Las otras materias, sí, las que eran de programación. Y ahí volvemos al tema de que fue fortuito, porque como te comenté al principio, el plan de estudios era pues muy básico, ¿no? Como llegamos a esos cursos de HTML1 y HTML2, HTML3 y HTML4, nos tocó un profe, el profe Juan. No sé si por ahí lo tenga todavía en redes sociales, creo que lo tenía ahí en mi Facebook. El profe Juan, ese comienzo de curso, porque ya nos había dado HTML1 y el otro tratamiento tocaba HTML2, dijo, oigan, pues yo sé que ustedes vienen de un Cebetis, como te comenté al inicio también, veníamos 4 cuates de una misma generación, ¿no? Y dice, yo sé que ustedes son de un Cebetis y pues traen algo de programación. ¿Qué les parece si en lugar de darles este curso, pues les doy algo que se llama PHP, que era un lenguaje de programación? En aquel entonces era muy difícil configurarlo, era configurar Apache, configurar MySQL, configurar el lenguaje de programación PHP. Que ahorita los programadores que nos están oyendo, era todo a mano, ¿no? Ahí en ese momento. Sí, ahorita los programadores que nos oyen saben que tú bajas una cosa que se llama SAMP, instalas y automáticamente en tu computadora ya tienes un motor ahí de servidor con lenguaje Apache y con base de datos MySQL, ¿no?
En aquel entonces no, todo por consola tenías que configurarlo y conectarlo. Y ese fue nuestro primer examen. En las aulas de laboratorio de la escuela, en las computadoras de laboratorio de computación, instalar los 3 servicios, correrlos y luego poner un hola mundo, ¿no? Y me acuerdo que esa sí batallé un poquito, pero fue como que el parteaguas, porque ese lenguaje pues me ha dado de comer. Yo creo que desde que acabé la escuela, ¿no? Si salí en el 2004, ahorita estamos a 2021 y ya son 15 años, 17 años de que me ha dado de comer ese profe que nos metió esa materia sin querer queriendo, como el Chavo del 8, pues nos dio de comer. A mí no estoy seguro si otro de mis compañeros también se dedicó a algo así, pero sí, volvemos al tema de que fue fortuito. Fui afortunado de conocer ese lenguaje de programación. Sí, ahí una materia que a mí me marcó, yo creo que fue la de programación estructurada. Esa la tuve en segundo semestre. ¿De qué se trataba esa? Era C++, pero la maestra que nos daba clases nos ponía así como que ejercicios muy complejos. O sea, yo sentía que todas las demás materias las pasé así de noche, y en esa sí le ponía más atención, porque la maestra también era dedicada. O sea, no sé si tú sientas que el maestro también influye en Sí. cuánto interés le pones a una materia. Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, te digo, el maestro Juan, pues él pudo haber dicho, pues esto es lo que viene del curso, ¿no? Y ese cuate dijo, no, les voy a dar otra cosa, yo sé que ustedes pueden otro nivel. Y sus compañeros, porque el compromiso de nosotros fue, pues nosotros tenemos que levantar el nivel de todos los demás, porque había más días ahí que no venían de un Cebetis, ¿no? Entonces a ellos, los que ya sabíamos programar algo, teníamos que darles como un tipo clases o cursos para ayudarlos a levantar el nivel. Ese era nuestro compromiso para que él nos enseñara un lenguaje de otro nivel, ¿no? Sí, entonces eran de los privilegiados ustedes. Sí, sí, o sea, como dijiste al inicio, el Cebetis o el CONALEP, seguramente tú también notaste que fue como que más tu formación, ¿no? Porque entras a la universidad y en la universidad pues te dan otro tipo de conceptos, pero creo que al ser una prepa técnica, tú estabas más fresquecito, más chavalón, y podías agarrar conceptos más claros, a lo mejor no como experiencia laboral, porque ya cuando estás más grande, ya tú trabajas en algo y cuando te ponen un ejemplo, tú dices, lo puedo aplicar aquí, lo puedo aplicar acá, pero sí era como que más fresco, como que tenías más tiempo para dedicarle, sentarte en tu compu y darle un rato, a ver, hasta la podías hacer explotar ahí, le das más código, porque tenías tiempo y tenías la esponjita fresca para obtener información, ¿no? Así es. Sí, fíjate que ahí, o sea, fue yo creo de las materias que más me gustó, y al mismo tiempo mi primer mala experiencia, porque me acuerdo que estábamos en un examen de un parcial y era un ejercicio así que yo veía así, no, güey, este ejercicio está bien cabrón, como mencionaste ahorita. Pero ya cuando lo estabas allá codificando en la máquina, me acuerdo que nos sentaron uno en una máquina, un espacio, y luego el otro, así como para que no nos copiáramos. No mires al otro lado, ¿no? Ándale. Y sin conexión a internet ni nada. Entonces me acuerdo que ya lo estaba codificando, y en una de esas que le doy a ejecutar, y ya como que funcionó. De esas muy pocas veces que te pasa sin errores y todo el rollo. Y ya le hablé a la maestra y le dije, así es como debe funcionar. No, pues que si no, ya pasaste el examen, ya puedes ir. Entonces ya yo estaba guardando mi archivo porque lo teníamos que enviar a una plataforma de la universidad. Y una chava que estaba al lado de mí, bueno, el espacio, y luego la chava me manda así como con un papelillo. Y ya me dice que si le paso el examen. Y me dice que con una memoria, pero ya está así como que... O sea, como que en los primeros semestres de la uni, no sé si a ti pasó como que tienes otro mindset en donde quieres agarrar cotorreo o
o quieres quedar bien, que pues algo... Sí, porque vienes de la prepa, ¿no? O sea, es lo que decía ahorita anteriormente. Estás más chavalón y llega un parteaguas donde te empiezas a ser más maduro. Y cuando entras a los primeros semestres, o en mi caso, trimestres, pues sí, o sea, llegas todavía pensando en el cotorreo, ¿no? Sí, entonces, pues yo ahí, pues no quería verme como un ojete, ¿no? O sea, que entonces, ya le dije, pues que Simón, nada más que así sordeado. Pero haz de cuenta sí, aprovechamos ese momento porque la maestra se había salido del laboratorio, estamos en laboratorio de computación. Sí. Pero justo cuando íbamos a hacer el movimiento, pues la maestra como que no sé cómo nos vio, habían unas ventanas, no sé si con el reflejo vio como que estábamos platicando desde afuera o no sé. Entonces, se dio cuenta la maestra y ya dijo que los dos teníamos el examen anulado, que ya nos fueron. Lo que era un exento absoluto se convirtió en un reprobadero. Sí, me sentí pero mal, vato. O sea, es como de esos equipos de fútbol que ya tienen la final en sus manos y se les va. La cruz azuleaste. Ándale. Y entonces, dije, no, pues ya ni modo, ya reprobé esta materia. Que eran como que muchos sentimientos encontrados porque era la materia chida y era la que reprobaste. Y luego por Sí. por una situación así. Una ya tontería después, donde en ese momento pues no piensas, tú piensas en ayudar a lo mejor y resulta que te estás metiendo en un broncón, ¿verdad? Sí, y entonces, pues sí, ya después, yo platiqué con la maestra, ya me dijo que tenía que entregar otros trabajos y que ya me iba a pasar la materia. Entonces, ahí a los que nos están escuchando, pues les doy ese consejo de que no hagan cosas malas. No se pasen de lanza en la escuela porque los profes también son gachos de repente y esos profes están buscando cuates como ustedes. Caray. No, pues es que sí es cierto. O sea, a mí me tocaron profes muy buena onda, pero cuando se trataba de poner orden, pues aunque tú fueras el exento, pues te cargaban, ¿no? O sea, era para marcar precedentes, porque si no se le salía de control todo el asunto. Y fíjate que ahorita mencionaste, antes que me olvide, dijiste, nos quitaban el internet para no poder estarnos pasando información por ahí, por la red, ¿no? Nosotros no teníamos internet en nuestras aulas, o sea, era en el 97, 98, era impensable que tuviéramos internet ahí. Teníamos una red local, pero no teníamos internet como tal. En Alfonso Reyes ya teníamos internet, pero estaba como limitada, ¿no? Era más limitado el recurso y estaba bloqueado algunas cosas. Para marcar la diferencia de generaciones. Sí, ahorita que yo creo que la mayoría, si no es que todas, ya cuentan con internet en lo que es el área metropolitana. Pero sí, como tú dices, en esos tiempos era poco común que las escuelas lo tuvieran así, pues como algo normal, ¿no? O sea, ahorita ya es algo normal, o sea, de hecho sería raro que alguien lo tuviera. Por eso te decía al principio del tema de infraestructuras. Antes las infraestructuras no era lo deseable, era lo que había. Y entonces tú, pues también en tu casa, pues no podías, si tenías falta de recursos económicos, no podías comprarte una computadora, eran más caras, eran muy grandes. O sea, de repente ya ahorita hay laptops, hay tablets, hay los smartphones que ya tienen mucha forma de que por ahí puedes investigar y por ahí puedes hacer tareas. Incluso te conectas a la nube y por ahí trabajas un documento de cálculo o algo que simula hacer un Word y lo guardas, ¿no? Y ya tienes trabajo desde un smartphone, desde una tablet. Así es. En aquel entonces no era así. Y parece que han pasado, o sea, así como lo estoy platicando, pareciera que es allá en los 60 o en los 50, ¿no? Sí. No, es hace 20 años, hace poquito. Y la tecnología va avanzando de una forma veloz, bien rápida. De hecho, no sé si tú te has sentido así. Yo creo que nosotros somos afortunados. O sea, ¿tú ahorita tienes 24? Sí. 24. Ya le dije a todo tu auditorio cuántos años tienes. Sí. Yo tengo 40 años y desde que me acuerdo que trabajo en esto, pues sí, hubo un punto donde fui siendo consciente
de que la velocidad con la que va este tema cambiante en algún punto me tiene que dejar atrás. Te comparto un ejemplo. Yo recuerdo que estaba trabajando con un amigo mío que se llama Homero. Estábamos trabajando en una empresa de vidrio que hacen, venden vidrio al por mayor y venden con diferentes acabados y estamos en un sistema, ¿no? El cuate que se encargaba de la red era un cuate que en aquel momento llegó pues, cambiando a su forma de trabajo, y cuando termina de hacer su trabajo, a Homero le da mucha risa, porque dice, este trabajo es de hace 15 años, o sea, hoy día no se debe hacer esto. No recuerdo qué fue lo que hizo, la verdad, pero sí me acuerdo que el cuate era un cuate un poco mayor, más grande que nosotros. Sí, esa parte no era de lo que me dijiste que se conectaban al sistema, pero era una máquina virtual, algo así. Sí, es tema de red, ajá. Entonces, todos los usuarios de la compañía se conectaban vía, como ya lo con TeamViewer, ¿no? Te conectas, es un ejemplo para que los que nos escuchan más o menos entiendan de qué hablamos, ¿no? Te conectas vía TeamViewer a tu máquina de tu casa, y este cuate lo que implementó fue algo de esa manera, o sea, donde todos los usuarios se conectaban vía máquina virtual al servidor, y ahí todos ejecutaban el sistema. Entonces cuando Homero ve eso, pues le da risa. Y lo que quiero plantear con este escenario es que en ese momento nos reíamos nosotros, pero yo en ese momento también creo que me di cuenta que al ser tan rápido, cambiante el mundo de la tecnología, en algún punto nos tiene que dejar a nosotros atrás, y nos vamos a convertir en este cuate que puso la red allá, ¿no? O sea, en algún momento los chavos se van a reír de nosotros y van a decir, oye, ¿qué cosas tan anticuadas estás haciendo? Lo que está padre de nuestro trabajo, o en este caso de mi trabajo, es que pues puedo ver chavos como tú trabajar, ¿no? Y puedo a lo mejor ayudarles, no con conocimiento de algún programa, pero con experiencia de análisis, con experiencia de liderazgo de proyectos. Eso está padre también. Te decía al inicio de esta última charla que me considero privilegiado de poder todavía trabajar en esto. Y está padre porque ves cuates como tú que le mueven bastante, pero que tienen un futuro enorme, ¿no? Entonces, es imposible no visualizarte hace 10 años o hace 20 años con chavos como tú, sabiendo que ustedes van a llegar mucho más lejos, y esto es como un eslabón. Tú funcionas de eslabón para que hoy día ustedes aprendan algo, y en algún momento tú también vas a pasar conocimiento más adelante, ¿no? Y así ha evolucionado el tema de la tecnología. Esperemos que sí. Oye, y quiero preguntarte también otra cosa, no sé si a ti te tocó lo de las materias seriadas, porque ahí en la universidad donde yo estudié, esa parte, en esa carrera en específico no existía, o sea, existían otras carreras que, por ejemplo, no puedes cursar programación 2 si reprobaste programación 1. O sea, podías seguir cursándola y después la recuperabas en cualquier momento. Lo cual yo sentía como que bajaba un poco de nivel a los estudiantes, porque me acuerdo mucho que en esa época quienes dirigían a la carrera, como que yo sentía que su objetivo era que salieran más estudiantes graduados. O sea, preferían más cantidad que en sí la calidad. Y de hecho, estudiantes de semestres arriba nos comentaban que en nuestro plan de estudios se habían quitado varias materias que ellos sentían que sí les ayudó como para desarrollar más esa parte lógica. Entonces, pero que seguramente estaban más difíciles. Entonces, si como dices, si el objetivo era sacar más alumnos, pues quítale esto que está difícil para que no lo reprueben y para que salgan todos, ¿no? Así es. Fíjate que acá en Alfonso Reyes no había eso. De hecho, cuando yo te platiqué ahorita lo de la materia esta de leyes, que no me acuerdo cómo se llamaba, era un derecho fiscal o algo así. Cuando me aventé finanzas, que también la mandé a terceras, yo todavía no terminaba la carrera, yo estaba algo así como en sexto, no, perdón,
no me acuerdo qué tetramestre, pero era antes de terminar. Entonces yo sabía que si dejaba esa materia, iba a pasar eso que tú mencionas. Yo no iba a poder tomar junto con mis compañeros todas las materias del siguiente tetramestre. O sea, yo iba a avanzar con un concepto que le llamaban alumno irregular, que yo ya tenía compañeros, vas avanzando el tetramestre y te vas encontrando con cuates que son irregulares, así le llamaban, y esos cuates habían dejado una materia atrás, entonces tomaban adelante 3 materias y las 2 que debían de atrás, ¿no? Entonces ya no podían seguir con sus compañeros originales y digamos que pertenecían a 2 generaciones, o sea, iban a terminar unas materias en una generación y otras materias en otra generación, era lo que nos pasaba. Entonces por eso yo, sí, la verdad le tenía bastante pavor a esa parte, porque yo decía, si dejo esta materia, pues todos mis cuates van a avanzar y yo me voy a quedar irregular. Te limitaban en esa parte para que tú, obviamente, sacaras esas materias que debías, ¿no? Así es. Y supongo que te costaba un extra más, ¿no? Recursar esa materia. Bueno, ya es que te dije que al inicio no pude entrar a la Universidad Autónoma de Nuevo León porque era más caro, ¿no? Entonces yo pagaba mi escuela y pues sí, una materia reprobada pues era desembolsar otros centavitos más y pues te dolía en el bolsillo, ¿no? No querías reprobar materias porque era, además del pago de tu colegiatura mensual, pues tenías que pagar las materias que dejabas cada tetramestre, pues era otro dinerito que te servía para tus comidas o para el camión o para el transporte, ¿no? O sea, era doloroso en la parte económica y también era frustrante mentalmente, porque como te digo, si te quedabas atrás, si ya pasabas a segundas y luego pasabas a terceras, te preocupabas porque ya sabías que dijiste al inicio, cuando entraste al Alfonso Reyes a la escuela, tú entraste a la universidad, entras todavía como que un poco verdecito, un poco chavalón, ¿no? Y pues son tus cuates con los que entraste y quieres seguir avanzando con ellos, porque todavía siempre te queda algo de ¿cómo dicen por ahí? Todos tenemos un niño por dentro. Entonces siempre te queda algo así como que pues son tus cuates, no quisieras graduarte con otros cuates que no conoces, ¿verdad? Entonces, ya para cerrar, para todas las personas que están por escoger su carrera o que están en curso, ¿qué consejos le darías que tú sientes que pudieran ayudarles en su trayectoria durante la universidad o incluso la preparatoria también, que son puntos importantes dentro de la vida de un estudiante? Mira, una de las cosas que al principio dije que eran fortuitas, y creo que fue fortuito en mi vida llegar a este trabajo, pero dentro del análisis de esa fortuna me doy cuenta que en el área que agarramos nosotros, el área que tomamos, que escogimos o que llegamos de forma fortuita, necesariamente hay un mercado laboral muy grande y es un mercado con bastante futuro. Hay áreas que tú te dabas cuenta, ¿no? Que se graduaron de esto, pero pues están trabajando en otra cosa, tienen un negocio de comidas o están trabajando en un taxi porque no hay chamba, ¿no? En nuestra área, si tú te has dado cuenta, hay chamba para aventar para arriba, porque la gente especialista en esto somos mano de obra reducida. Eso hace que ganes un poquito más, eso hace que también puedas escoger tus trabajos en algunos casos, pero no dudo que en algún momento, que en el futuro, esta oferta-demanda también se vaya a saturar, ¿no? El consejo que doy es prácticamente ese, que escojan, que analicen una carrera donde además de que te guste, pues que tenga futuro laboral, que tenga futuro económico. Necesariamente, y yo sé que cuando uno está chavo no piensas en el dinero, no piensas en lo que no dices, bueno, yo quiero trabajar en algo que me gusta, en algo que me apasione y bla bla bla, y esta filosofía que le han planteado a esta generación, pues sí la han comprado mucho, pero yo no comparto esa idea,
porque finalmente cuando te cases, si es que te casas, o envejeces, vas a necesitar una casa, vas a necesitar un carro, y eso te lo va a dar un trabajo estable. Y eso va a ir de la mano, como un eslabón, de la carrera que tú elijas, ¿no? Entonces, resumiendo, yo recomiendo que elijan una carrera que tiene futuro laboral. No sé si quedó claro mi punto. Sí, sí, y por ejemplo, una vez que ya hemos decidido nuestra carrera, ¿darías algún tip o alguna, cómo decirlo? Bueno, yo a mí mismo, si yo pudiera darme un consejo a mí tiempo atrás, yo creo que sería no desperdiciar el tiempo y no saltarme las clases. O sea, siento que durante mi estadía en la universidad sí hubo momentos donde menospreciaba algunas clases como mercadotecnia o economía, contabilidad, que ya, como tú bien dices, ya de grande dices, puta, o sea, como no puse atención, cabrón, o sea, que sí me sirvió en ese momento. Remontando para atrás, pues básicamente es lo mismo. O sea, a lo mejor en aquel entonces yo decía de las materias estas de derecho fiscal, que ya las dije como 3 veces, o de finanzas, ¿no? Yo sí veía compañeros, más en el área contable, en esa área, veía compañeros que se desenvolvían muy bien en esas materias, y era porque ya estaban llevando en la práctica eso. No tanto como yo no ponerles atención. A mí me entristecía, la neta me sentía frustrado, decir, ¿cuándo voy a tener un trabajo yo? Porque yo en aquel entonces pues, mi trabajo era en un tema administrativo que no tenía nada que ver con tecnología ni nada que ver con áreas de administración. O sea, era muy ambiguo mi trabajo, que no podía, digamos que experimentar lo que estaba aprendiendo en la universidad, ¿no? Pero bueno, hablar de qué le diría a mi yo pasado, pues yo te compro la misma. No sé si tú te has dado cuenta que conforme van pasando los años y conforme vas evolucionando en tu vida personal, profesional, también tu vida física, tu cuerpo físico se va deteriorando. Y si hace 5 años tú te desvelabas en un proyecto y así como amanecías, te ibas a trabajar o te ibas a la escuela, va pasando un tiempo donde ya no puedes hacer eso. Entonces yo recomendaría a los chavos, y eso me lo recomendaría si yo me pudiera decir al Raúl de 20 años atrás, aprovecha tu energía al máximo, porque esa en un punto es una curva que asciende. Todos nos creemos chavos y todos tenemos esa juventud, pero es una curva que tiene que decaer, es algo natural. Entonces, si la aprovechamos al máximo, seguramente cuando lleguemos a los 40 años, que pues a mí me falta mucho, yo no tengo mucha carrera y mucha experiencia, pero lo poco que yo puedo aportarles es que cuando lleguen a esta edad, pues si hacen ese consejo que yo le daría a mi otro yo, serían unos cracks, como dicen en el fútbol, ¿no? En tema de conocimiento, en tema de experiencia. La experiencia sobre todo importa bastante, porque no sé si tú te acuerdas que un día platicábamos tú y yo de decir que en el área de programación llega un punto donde hiciste un programa para una empresa de vídeos que te dije, ¿no? Y luego hiciste un programa, un sistema para un call center, y haces muchos programitas o muchos sistemitas, y cuando tú acuerdas, ya te conviertes en un consultor. O sea, ya no eres nada más un programador, un tiracódigo, ¿no? Ya sabes lo que el cliente quiere, lo que tu amigo necesita, y tú puedes ir a ofrecer una solución. Entonces, ese recorrido, esa experiencia, pues te lo da echarle ganas, te lo da trabajar bastante, esforzarte bastante, dejar las fiestas un poco, sacrificar a la familia un poco también. A veces suena muy cruel eso, pero pues eso te da tus años mozos, tus años fuertes, te da que en el futuro tú puedas disfrutar de eso, ¿no? Así es. Y bueno, con esto concluimos este primer episodio de este podcast orientado a tecnología. Muchas gracias al licenciado Raúl por acompañarnos en y esperemos que sea el primero de muchos en colaboración. Y pues nada, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Y corte.